Vamos a compartir su palabra en esta tarde, así que tome su Biblia. Algo infaltable en el bolso de la dama, en el bolsillo del caballero. La Biblia. La Biblia. Hoy recordamos la mesa del Señor, el sacrificio de Cristo. Y como siempre, tenemos el gran privilegio de poder escuchar su palabra, de la fe. Quiero hablarle hoy sobre la fidelidad en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, que es importantísima, indispensable. Y también quiero hablarle sobre los frutos de esa fidelidad. ¿Sabe? En la medida que va pasando el tiempo, encontramos cada vez menos gente fiel. En la medida que pasa el tiempo, es más raro que un padre enseñe fidelidad. Cada vez es más difícil que un padre incentive a su hijo a la fidelidad. Porque la fidelidad es un valor muy costoso, muy importante. Y tristemente los padres no enseñan a veces las cosas básicas, así que la fidelidad está mucho más lejos para enseñar. Nunca voy a olvidar que cuando éramos chicos, mi mamá nos retaba cuando decíamos unas malas palabras, pero ella no podía dejar de decirlas. Pero cuando nos escuchaba a nosotros decía, no digas eso, porque te hierven en la boca, ¿no? Y todas esas cosas que nos decían nuestros padres cuando éramos chicos. Pero al mismo tiempo, cuando le agarraba la chiripiorca, las malas palabras estaban en la boca de ella. Porque en nuestra naturaleza caída, muchos deseos tenemos y entendemos muchas cosas buenas que tenemos que hacer, pero nos es imposible poner en práctica. Porque Emiliano decía algo muy cierto cuando abría la reunión. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de las tinieblas. Esclavo es una persona que no tiene decisión propia, que no puede hacer lo que quiere, aunque a veces se engaña a sí misma y diga yo hago lo que quiero. Es como el que fuma y dice yo esto lo manejo como quiero. Mentira. No puede vivir sin fumar, pero se siente bien al decir yo lo dejo cuando quiero. Lo mismo que el que consume alguna sustancia, tiene adicción de lo que sea. Dice, no, yo esto lo manejo, esto lo hago, lo dosifico como yo quiero. Mentira. Es esclavo de eso. Y cuando estábamos fuera de Cristo también decíamos, no, yo sí lo manejo. Y bueno, y así llegamos a lo que le decía, ¿no? Tan difícil es que encontrar en la medida que pasa el tiempo gente fiel. Y como eso se enseña cada vez menos, venimos al Señor teniendo en nuestra vida esa personalidad con falta de fidelidad. Por eso quiero hablarle de esto, porque el Señor a nosotros nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida, y Dios manda que nosotros seamos fieles. Dios nos sugiere, Dios manda que nosotros seamos fieles a Él, a su palabra. Y no solamente eso, sino que lo maravilloso, lo extraordinario de esto es que nosotros podemos vivir siendo fieles. Podemos ser fieles al Señor. Podemos ser fieles a los compromisos. Podemos ser fieles al hermano, al servicio, al cónyuge. Podemos, porque ya no depende solo de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, sino que el Señor está con nosotros, su palabra, su espíritu. Así que más allá que hayamos tenido una vida impía completamente, sin ningún tipo de buena costumbre, en el Señor, por su espíritu, por su palabra,
podemos transformarnos y somos transformados de gloria en gloria hasta llegar a alcanzar la estatura de Cristo. Amén. Ahora mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. El Señor le escribía a la iglesia de Esmirna, una iglesia que parecía estar destruida, pobre, desventurada, pero era todo lo contrario. En el 2:10 de Apocalipsis el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. La iglesia estaba siendo oprimida. Es una iglesia, Esmirna, que representa la persecución de la iglesia, el ataque del enemigo y de este mundo a la iglesia. Una iglesia fiel, una iglesia que permanece, una iglesia que es temerosa de Dios, pero que también por otro lado está siendo perseguida, siendo oprimida, y parecería, por lo que uno puede ver de afuera, que es una iglesia débil, que es una iglesia pobre, que es una iglesia que no tiene éxito o aprobación de parte de Dios. Pero el Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor le dice a esa iglesia que entre comillas parecía no tener nada, le dice: vos sos una iglesia, vos sos una iglesia que podés estar segura de que yo voy a estar contigo. Y vas a padecer, será inevitable padecer por mi nombre. Pero quiero decirte algo: sé fiel, permanece fiel hasta el final, porque yo estoy contigo. Podrás ser fiel, podrás llegar a la meta, podrás tener vida, porque yo estaré contigo. El Señor le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor le hablaba de esta manera a alguien fiel, a una iglesia fiel, a un pueblo fiel. Hermanos, nosotros tenemos que entrenarnos en la fidelidad. Tenemos que esforzarnos en la fidelidad. Tenemos que entrenarnos en ser personas fieles, un pueblo fiel. El Señor sigue hoy diciendo lo mismo: sé fiel, permanece, honra mi palabra, sé fiel hasta el fin. Hoy sigue sonando la misma sugerencia, el mismo mandamiento de Dios: sé fiel, permanece, esfuérzate. Pastores, que a veces es difícil. Claro que sí, claro que es difícil. Y quiero decirte algo: será difícil. Pero la Biblia dice: aún ocurrirá tiempos y habrá casos donde les costará la muerte. Hermanos, hoy le está costando la muerte a hermanos nuestros en muchas partes del mundo. ¿Y qué le cuesta la muerte, pastor? Meterse en la casa de gobierno a gritar el nombre de Jesús, hacer marchas y gritar el nombre de Jesús. No, hoy a nuestros hermanos en distintas partes del mundo, hoy en el 2022, hoy, este día, le está costando la vida a hermanos que se reúnen como nosotros en un templo, sin querer molestar a nadie. Entran, los matan, los torturan, los secuestran, le queman la iglesia. Hoy pasa eso. Hoy. Esta reunión a hermanos en otras partes del planeta les está costando la vida. Literalmente les está costando la vida. Hermanos, hoy corren peligro de muerte por tener una Biblia en sus casas, en su biblioteca. El Señor sigue diciendo hoy: sé fiel. Y quizás tengas que serlo hasta la muerte, en el sentido de que tu vida será expuesta por causa del Evangelio. Pero la fidelidad se entrena, se trabaja. La fidelidad se imparte. La fidelidad se enseña. La fidelidad se enseña.
Fiel, ¿qué significa? Servir a un Dios, en este caso a Dios con mayúscula. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer. ¿Por qué? Porque es honesto y respetable. Leal es ser fiel, seguro, digno de confianza, exacto, preciso. Eso es el carácter fiel de un cristiano. Eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos, enseñemos, crezcamos en ser fieles. Fieles al Señor, para que por consecuencia seamos fieles a nuestros hermanos, seamos fieles a los compromisos, seamos fieles en el trabajo, seamos fieles en el estudio, seamos fieles en todo sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque somos fieles al Señor. Seamos fieles en el trabajo, seamos fieles en el estudio. Ya sueno doble, hermano. Es que cuando uno está ungido, está ungido. Es terrible esto. Sueno. Vamos todavía. Dios nos exhorta, iglesia, en este tiempo a ser fieles en medio de un mundo infiel. En medio de un mundo infiel. En medio de un montón de gente que diciendo ser cristiana vive de una manera infiel en todo sentido de la palabra. La Biblia dice que el Señor llama discípulos a aquellos que son fieles. La Biblia dice en Juan 8:31, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El texto habla de fidelidad. El texto habla de permanecer. El texto habla de perdurar, de siempre estar en donde debo. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Para servir al Señor y para estar en su presencia, Él tiene que ver esa fidelidad y lealtad en nuestros corazones. Hermanos, la fidelidad, como le decía al principio, es una actitud, es un principio, es un parámetro en nuestra vida, es parte del carácter de un cristiano verdadero, pero como le decía, es algo que cuesta caro, porque ser fiel implica negarnos a nosotros mismos, morir a nuestras razones, callar a nuestra carne, someter nuestros deseos. Ser fiel es para valientes, no es para cobardes. Ser fieles demandará mucho esfuerzo. Y quiero darle un ejemplo sobre esto, porque también quiero mostrarle que ser fiel no depende de circunstancias. Acompáñeme al libro de Ezequiel, capítulo 33. Esto le comparto porque hace unos meses, en estos meses, mi pastor me lo comentó en 2 o 3 ocasiones. Y esto me quedó a mí en el corazón, así que se lo voy a transmitir. Ezequiel, capítulo 33. Versículo 'Espérenme un segundito, que me parece que me equivoqué. Ezequiel 43. ¿Estaba 33 en la pantalla? Se equivocan los chicos de la computadora, son terribles. No, me equivoqué yo. Ezequiel 43 y Ezequiel 44. Ahí vamos a estar leyendo algunos textos y después vamos a ir por otro lado. Pero Ezequiel 43
19. Mire lo que dice. Y los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación. En el capítulo 44, ahí de Ezequiel también, seguimos leyendo. Versículo 10 en adelante, dice: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros de las puertas de la casa y sirvientes de la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. ¿Ante quién? Ante el pueblo. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad y no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas y mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya que hacerse. Mire lo que estaba pasando. Había ahí, por causa de la infidelidad, por causa de no ser leales a Dios, había un grupo de sacerdotes que Dios dice: miren, yo los perdono. Ustedes van a encargarse de un montón de cosas en la iglesia. Les traigo iglesia para, en aquel tiempo era templo, para que usted entienda. Van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a hacer aquello, pero no se acercarán a mi presencia. No se acercarán para servirme a mí. Van a servir a sus hermanos. Van a atender cosas en la iglesia, pero a mí no. Porque ustedes han sido desleales en su momento, llevando al pueblo a la idolatría y sirviéndole para otros dioses. Así que yo los perdono. Y van a estar involucrados en ciertas áreas, pero en mi presencia no van a estar. Dígame si no le da escalofrío. A veces la gente se confunde y dice: no pasa nada, Dios perdona, y Dios no pasa nada, total, me la mando. Total, Dios es bueno. Y Dios es bueno. Y Dios perdona. Pero las cosas no son tan fáciles, ¿vio? Dios busca gente fiel. Gente fiel. Pastor, pero no soy salvo. Sí. No, pero Dios no me perdona. Sí. Pero Dios busca corazones leales a Él, para que estén cerca de Él y lo ministren. Y ministren sus cosas santas. El Señor dice: yo no tengo problema con que hagan. Van a matar los animales, van a tender las puertas, van a hacer esto, van a hacer aquello, pero a mi presencia este grupo no se va a acercar. Y ojo, no tiene que ver que el que predica, el que toca, el que recibe la gente en la puerta. No estamos hablando de esa clase de servicio, decir, bueno, yo estoy cerca de Dios porque estoy predicando. No. Está hablando Él de su presencia, de su intimidad, de ministrarle a Él. No está hablando de ocupar un lugar en el templo. Dios busca corazones fieles. Dios busca corazones fieles. El Señor le dijo a Abraham, dijo de Abraham: ¿cómo voy a hacer algo sin consultarle a mi siervo Abraham? ¿Cómo voy a hacer algo sin consultarle a mi siervo Abraham? Él merece que yo le diga lo que voy a hacer, porque Él tiene intimidad conmigo, porque Él me conoce, porque hablamos. Hay una relación, una intimidad. Él no dice de muchos eso.
Porque no hay muchos que practiquen la fidelidad. Y nosotros, iglesia, en este tiempo tenemos que entender que Dios nos está llamando a ser una iglesia fiel. Fiel al Señor. Y por consecuencia fieles a todas las cosas en la vida en la que debemos tener fidelidad, conducta, honradez, transparencia. ¿Cuándo? Siempre. Porque ese debe ser el carácter de la iglesia. La Biblia dice en el 44, versículo 15, mire qué diferencia. En el 44:15 de Ezequiel, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, no al pueblo, me servirán a mí y guardarán mis ordenanzas. Mire qué diferencia. Mire qué diferencia. Había un grupo que iba a estar presente, activando y haciendo. Había un grupo que iba a tener su vestimenta sacerdotal. La gente lo iba a mirar y iba a decir: estos son sacerdotes del Dios Altísimo. Pero delante de Dios y las cosas santísimas de Dios no las podían tocar. Pero había otro grupo que vestía igual, que parecía igual, parecía estar a la misma estatura que los otros. Pero ellos podían estar y entrar a servir a Dios, no a los hermanos, a Dios. ¿Sabe, iglesia? Dios hoy sigue buscando una iglesia que le ministre a Él, que le adore, que le sirva. Dios hoy sigue buscando gente fiel que lo que hace lo haga por amor a Dios, honra a Dios, alabanza a Dios. Que haga lo que haga, lo haga entusiasmado por Él. Ayer estábamos con los maestros y colaboradores de La Horita Feliz. Para empezar salieron a invitar y decíamos y compartíamos la palabra de Dios y hablábamos sobre servir al Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, sino que en su momento recibiremos recompensa. Y el texto dice que debíamos crecer en el servicio para con el Señor. Para con el Señor. Lo que hago es para Dios. Y acá el Señor estaba haciendo una diferencia extraordinaria entre hombres y hombres, entre hijos, entre pueblo. Pero pastor, para Dios somos todos iguales. Bueno, la Biblia dice que no. La Biblia dice que todos somos hijos y que todos somos salvos, pero también nos enseña que aquel que es fiel, que aquel que madura, que aquel que se pone la camiseta del Señor, se puede acercar a Dios, a sus cosas santas, y puede no solamente ministrar a los demás, sino que va a ministrar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca fieles, busca hombres y mujeres que sean fieles. ¿Por qué dice la Biblia que el Señor llama al sacerdote Sadoc y a su descendencia para servir a su presencia? Por la fidelidad. Ahora bien, no era la fidelidad del sacerdote Sadoc una fidelidad momentánea, ni una fidelidad conveniente. Este hombre tenía una vida de fidelidad. Escuche, esto es importante, porque a veces hay muchos que son fieles a Dios por conveniencia. Son fieles a Dios de manera momentánea. Eso quiere decir por un momento. ¿Por qué?
Porque en ese momento se alinearon los planetas para que yo sea fiel a Dios sin ningún tipo de sacrificio extra. Entonces sí. Pero ahora no, pero esto demanda sacrificio, demanda negación, demanda menguar. Ay, no sé si, ay, no sé. Pero Sadoc era un sacerdote que no tenía una fidelidad ni momentánea ni cómoda. Él tenía, escuche, una vida de fidelidad. Es diferente. Una vida. Y quiero darle el ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 15. Acompáñeme. ¿Qué es lo que Dios veía en Sadoc? Porque algunos dicen, bueno, ¿por qué algunos sí y otros no? Usted se está enterando hoy por qué. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 24 dice: y he aquí, también iba Sadoc con él y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. La parte A del versículo dice esto. Ahora, ¿en qué contexto está hablando esto la palabra? En el contexto de que Absalón, el hijo de David, se subleva contra el padre. Y había una batalla civil, una guerra civil. Muchísimos sacerdotes y hombres de guerra se habían ido con Absalón. Pero dice la Biblia que el sacerdote Sadoc agarró el arca con otros sacerdotes y siguió al rey David. ¿En dónde? En una, escuche esto, es importante. En un contexto donde David tenía todo que perder. Donde Absalón le había quitado la mayoría del pueblo. Donde la cosa estaba bien brava. Donde muchos de sus pares, compañeros, le habían dicho: vamos con Absalón porque mirá, este pibe viene con todo. No va a tener contemplación de nadie. Venite porque cae David y nos matan a todos, no queda nadie. Y Sadoc dijo: yo me voy con el rey. Y si tenemos que morir, moriremos, pero yo voy a ser fiel al hombre que Dios ha levantado. En ese contexto, Sadoc se estaba yendo con algunos compañeros a llevar el arca. Y luego usted va a leer el relato. David le dice: volvete con el arca. Volvete con el arca y sé mi espía e informame de lo que pasa adentro. Dios vio eso en Sadoc. Dios vio un sacerdote fiel en momentos difíciles. Dios no vio un sacerdote fiel cuando todo estaba bárbaro. Dios vio la actitud de Sadoc en medio de una gran crisis de gobierno. En medio de una gran crisis en el reino donde iba a correr sangre y donde su propia vida estaba en juego por tomar las decisiones que estaba tomando. Pero este hombre tenía algo que pocos tenían, y era que tenía un carácter fiel. Y dijo: y bueno, acomodé lugar, vamos a ir y hacer lo que tenemos que hacer. El rey David se marchaba de Jerusalén y este sacerdote le dijo: David, rey, yo te sigo. Mire lo que dice también por segunda vez en Primera de Reyes, capítulo 1. Acompáñeme. Primera de Reyes. Porque a veces nosotros decimos: ¿sabe qué decimos a veces nosotros? A veces decimos: no, lo que pasa es que el otro está acomodado. No, lo que pasa es que para el otro es fácil. No, lo que pasa es que el otro tiene auto y yo no. No, lo que pasa es que el otro tiene plata y yo no. No, lo que pasa es que el otro es fiel. Esa es la verdad. ¿Cómo puede ser que yo después de tantos años y sigo con lo mismo? Examine su fidelidad. Examine su fidelidad. Examine su carácter. Véase en el espejo de la palabra.
y deje que Dios le hable. Mire lo que dice en Primera de Reyes capítulo 1, versículo 5. 1:5 dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrían delante de él. Ahora, mire lo que dice la Biblia en el versículo 8 del capítulo 1. Acá estaba otro más que se sublevaba contra David. Mire, acá David no era el mismo que cuando luchó con Absalón, ¿eh? Acá David era un anciano que estaba en cama. En este tiempo en que la Biblia está relatando esto, David tenía que recibir el calor de una mujer para dormir, porque él estaba en las últimas. Ya está, ya se iba David. Ya su reino se lo dejaba a su hijo. Pero acá uno de ellos estaba sublevando, diciendo: bueno, el rey está débil, así que vamos a apoderarnos. Vamos a hacernos de gente que nos siga, vamos a ofrecer sacrificio y vamos a decir que yo soy rey. Y ahí estaba. Ahora en el versículo 8 dice, usted entienda el contexto, dice: pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían ¿a quién? Adonías. Otra ocasión, pasó el tiempo y encontramos a Sadoc contra otro problema, y él diciendo: yo en esto no me prendo, hagan lo que quieran, yo estoy con el rey. Este hombre tenía un carácter fiel. Este hombre sabía lo que era ser fiel. Honraba a Dios con su fidelidad. Honraba a Dios con su fidelidad. Dice el versículo 32, mire, versículo 32, David proclama rey a Salomón. Mire lo que dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y los entraron a la presencia del rey. Y el rey le dijo: tomad con vosotros los siervos de nuestro señor y montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevarlo a Gijón o Gigón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Amén. Quien es fiel lo será en todo momento. Ahora mire lo que le dice el rey al sacerdote Sadoc en medio de ese lío, Mirá, se está levantando un grupo, se están sublevando, están proclamando que son el rey, esto se viene bravo. Yo te pido que traigas a mi hijo, que lo sientes en mi mula real y que vayas, lo unjas y proclamen que Salomón es el rey. En esa situación, y Sadoc dijo: sí, rey, ahí voy, ahí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuál es la diferencia entre unos y otros? Para algunos no hay problema, para algunos no hay circunstancia difícil, aunque la hay. Para algunos no hay costo, aunque lo hay. Para algunos no hay dolor, aunque lo hay. Es que algunos son fieles y pagan el costo y sufren la pérdida y se niegan a sí mismos. Y Dios busca hombres y mujeres fieles. Fieles. A veces nosotros nos confundimos y decimos: bueno, tienen algo especial, algo habrán hecho, algo debe estar pasando. Claro, han sido fieles. Eso es lo especial. Eso es lo importante. Han sido fieles. Han pagado el precio.
Han invertido su tiempo. Han invertido su familia. Escuche, han invertido su dinero. Han invertido su descanso. ¿Qué los motivó, pastor? La fidelidad. La fidelidad. La fidelidad. Hermanos, si alguno se pregunta por qué no vino mi esposa, se cayó el viernes a la noche, veníamos a la oración y cayó de rodillas, así que yo la venía teniendo, pero cayó de rodillas en el comedor. Veníamos cambiados para la oración, salíamos. Eso fue el viernes a la noche. Ayer al mediodía estábamos en la iglesia porque teníamos una reunión con los maestros de la escuelita, los colaboradores. Después después de las 3 teníamos ensayo y después teníamos discipulado. Así que llegamos a casa anoche tarde. Le saco el jean a mi esposa y tenía, en vez de 2 rodillas, tenía 4. Tenía 4 rodillas, 2 de cada lado. Sus rodillas hinchadas, bien hinchadas, más grandes que la normal. ¿Y sabe por qué vino el viernes a la tarde y estuvo tantas horas como estuvo acá? Porque es una mujer fiel. Porque la fidelidad no tiene nada que ver con la movilidad. Porque tiene un carácter fiel y ama a Jesús y ama su obra. Por eso a la noche, cuando le saqué el pantalón, tenía 4 rodillas en vez de 2. Así que hoy le dije, quédate en casa, descansá. Y mi hija se quedó con ella, aparte de que mi hija también estaba un poco descompuesta. No, pastor, pero se hubiera quedado. Sí, se hubiera quedado. Pero también decidió no quedarse. Porque había jóvenes, hermanas, chicos que esperaban que ella esté. ¿Por qué hace eso una persona? Porque es fiel. Porque si se hubiera dicho, me quedo en casa porque tengo las rodillas mal, me duele la cadera del golpe, me duele mi tobillo, me duelen mis 2 rodillas. Todos los hermanos acá hubieran dicho, ningún problema, pastora, descanse, nosotros nos encargamos. Sin ninguna duda que todos hubieran dicho eso y todos hubieran cumplido su función correctamente. Pero cuando uno es fiel, es fiel. Y usted y yo tenemos mucho que aprender de nuestra pastora. Mucho ejemplo que tomar. Y aprender a ser fieles. Porque Dios busca gente con ese corazón. El sacerdote Sadoc dijo, aquí estoy, David, vamos a ungir a Salomón. Mire lo que dice el versículo 39 del capítulo 1 de Primera de Reyes. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Hermanos, hay una característica en la gente fiel, y es que lo que empiezan, lo terminan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que empiezan, lo terminan. Hay gente que no es fiel ni siquiera al discipulado, que es 1 hora por sábado. No en esta iglesia vienen todos, estoy hablando de otra. No son fieles al IET, que son cada 15 días. 3 horas. Hay gente que no es fiel ni a un culto. No hay fidelidad. Entonces, como no son fieles, no tienen carácter fiel, nunca terminan lo que empiezan.
nunca terminan nada. Pero Dios está buscando gente fiel. Gente que tenga palabra, que sea leal. Que sea leal. Gente que tenga firmeza en lo que dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se vaya, hermano, ya termino. Primera de Reyes, capítulo 2, de vuelta a la página. Ya estoy terminando, pero mire, quiero comentarle el fruto de la fidelidad. ¿Cuántos quieren tener fruto de su fidelidad? Levante la mano. Sí, yo también. Yo quiero crecer en la fidelidad, pero también quiero ver el fruto de esa fidelidad en mi vida hacia los demás. Primera de Reyes, capítulo 2. Versículo 26 y 27. Mire. Acá dice el versículo 13 del capítulo 2, el título, Salomón afirma su reino. Había pasado ya David, había pasado Absalón, habían pasado los problemas, ahora Salomón estaba tomando el gobierno y Salomón estaba poniendo pautas claras, estaba poniendo las cosas en orden y estaba poniendo y afirmando y confirmando en lugares esenciales e importantes del reino a personas que podían ocupar esos lugares. Y dice en el versículo 26 y 27, dice, y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Versículo 28. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, el que se había sublevado contra David, si bien no había adherido a Absalón, a uno no, pero al otro sí, dijo, vamos a derrocarlo al viejo y le sacamos el reino. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Ahora, mire lo que dice en el versículo 35 del mismo capítulo. Saca al rey, mata, echa uno, mata a otro. A Joab lo mata en el templo porque se quedó ahí encerrado y dijo, de acá no me van a sacar. Lo mandaron a matar ahí. Pero en el versículo 35 dice, y el rey puso en lugar de Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. ¿Y a quién? A Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. ¿Sabe, hermano? La persona fiel siempre es confirmada y afirmada en los propósitos de Dios. La persona que crece en fidelidad, la persona que practica, que se entrena, la persona que se esfuerza por ser fiel, es confirmada y es afirmada en los planes de Dios. Mire lo que pasa, cuando muere Moisés, Dios se había provisto o había visto a un hombre fiel. ¿A quién? A Josué. Josué había salido como esclavo, pero en el desierto se transforma en el líder del ejército de Israel, de esclavo a general. ¿Qué cosa hizo eso? ¿Qué cosa permitió que ocurra eso? Fidelidad, lealtad. De esclavo a general del ejército.
Y cuando muere Moisés y el Señor le dice a Josué, ahora pasá del otro lado e introducí a mi pueblo a la tierra prometida, el Señor le dice a Josué, ahora yo voy a manifestarme para confirmarte delante del pueblo. Y yo me voy a manifestar a tu vida y a través de tu vida para que el mundo vea que como estuve con Moisés, también estaré contigo. Porque Dios confirma y afirma a los hombres y mujeres que son fieles. Ahora, saque esto de la iglesia, del ámbito eclesiástico. Saque esto. Lo mismo ocurre en el trabajo. Lo mismo ocurre en el colegio. Lo mismo ocurre en todo lugar. Mire, no se olvide qué pasó con José. Un jovencito que pasó las 1001, pero era fiel. Cuando José fue vendido por sus hermanos, lo llevan a Egipto y Potifar lo compra y lo toma de esclavo y al tiempo lo pone por sobre todas las cosas de su casa. Solamente Potifar, su amo, era mayor que José, porque era un jovencito fiel. Cuando va a la cárcel, José se transforma en líder en la cárcel. Cuando sale de la cárcel, José se transforma en el segundo más poderoso en Egipto. A donde José iba, en la circunstancia que José se encontraba, la gracia de Dios lo afirmaba y lo confirmaba. ¿Por qué? Porque era un jovencito fiel. Había 3 jóvenes que tenían el mismo carácter, 4, mejor dicho, Daniel y sus amigos. Dios una y otra vez confirmaba a Daniel con su amparo, su gracia, su sabiduría. Lo mismo pasaba con sus amigos. Dios una y otra vez los confirmaba, los afirmaba en su voluntad. Los metieron a un horno de fuego a los amigos de Daniel, ahí estaba el Señor. Los metieron a Daniel en el foso de los leones, ahí estaba el Señor. Y en cada circunstancia les daba sabiduría. Había un problema, Dios le daba sabiduría, lo afirmaba y lo confirmaba en su reino. Hermanos, Dios sigue hoy haciendo lo mismo. Dios necesita hombres y mujeres fieles. No por circunstancia, no por comodidad, sino su manera de vida. Su manera de vida. La Biblia dice, y termino con esto, le voy a pedir a los músicos que suban, por favor. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al Señor que me fortaleció. Mire lo que dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hoy ocurre lo mismo, iglesia. Hoy nos sentamos a la mesa. Hoy vamos a compartir la mesa del Señor. Vamos a recordamos su sacrificio. Él anhela que a su mesa se siente un pueblo fiel. No por circunstancias, sino por forma de vida, por carácter. Un hombre, una mujer, un joven que tenga palabra, que sea leal, que sea honesto. Como leímos en la definición, que sea honorable, que sea confiable, que sea exacto, preciso. Dijimos algo que vamos a hacer, no puedo estar. Aunque se caiga el cielo, eso se va a hacer porque hay gente fiel. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. ¿Y quién, pastor? Y usted, hermano. Usted y yo. Pero las circunstancias, pastor, las circunstancias no importa. Dios sabe hacer lo que tiene que hacer con hombres y mujeres fieles, no importa la circunstancia. ¿Cuántos creen en eso? Yo lo creo. ¿Sabe? Yo anhelo eso en mi vida. Yo anhelo eso en mi vida. Que Dios cuente conmigo, que Dios me afirme, que Dios me confirme. ¿Por qué? Porque Dios ve en mí un corazón fiel. Yo quiero eso, quiero que Él vea eso en mi vida. Pastor, usted no es fiel y no, como debiera, no. No sé usted cómo se sintió con este mensaje, pero Dios me habla a mí también.
Yo preparo este mensaje. Hoy estuve 7 horas sentado con la Biblia para compartirle esto. 7 horas sentado con la Biblia. Después de 7 horas, pastor, algo mejorcito. Es lo que hay, hermano. Es lo que hay. Pero 7 horas estuve sentado con la Biblia ahí, en mi casa. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero que me encuentre fiel. Quiero ser como esa iglesia. Aunque sufra, aunque padezca, aunque me pasen las cosas que me pasen, quiero permanecer siendo fiel. No quiero que el día de la tormenta, el día de la crisis, yo me encuentre huyendo de una actitud de fidelidad, de una palabra. No quiero que el día en que yo tropiece, tire la fidelidad a la basura. No quiero. Quiero que me encuentre fiel, a veces fortalecido y a veces destruido por el piso. Pero que cuando vos digas mi nombre, yo pueda de donde esté levantar mi mano y diga presente, Señor. Si te sirvo como estoy así, acá estoy. Eso quiero Dios, eso quiero yo que Dios vea en mí, hermano. Porque si yo le diría mis debilidades y mis defectos, quizás usted no seguiría congregando aquí. Pero yo quiero que Dios vea en mi vida un hombre fiel, que tiene palabra y que desarrolla eso en su carácter, no por circunstancia, sino porque quiere serle fiel al que lo llamó y quiere que el que lo puso en el ministerio lo haga porque lo vio fiel. Eso anhelo para mi vida. ¿Por qué? Porque una y otra vez veo lo mismo en la Biblia. La descendencia de los hombres y mujeres fieles persistieron en la presencia de Dios. No sé, es como que la fidelidad se contagia. Es como que la fidelidad te toca a alguien fiel, tus hijos, tu descendencia, y se empiezan a criar, a mamar, a experimentar eso, porque ve a los padres y ve sus actitudes y su palabra y lo que dicen, y los hijos se crían mirando esa imagen, y es como que naturalmente crecen siendo fieles. Entonces Dios dice, yo puedo tomarlos, yo puedo usarlos. Mire, cuando yo no conocía la Biblia, yo termino con esto, pero quiero decirle algo importante. Cuando yo no conocía mucho la Biblia, cuando yo me manejaba más por las emociones, yo creía que en muchos casos era injusto que la descendencia de alguien siga en un puesto, en un lugar. Por ejemplo, yo decía, bueno, Dios puede llamar a cualquiera para pastorear esta iglesia, no necesariamente a mis hijos. Vamos a suponer que yo tengo hijos varones, ¿no? Entonces yo decía, bueno, Dios llama a quien sea. Y es verdad, Dios llama a quien sea. Pero después entendí, con el tiempo, conociendo las Escrituras, que Dios busca descendencia de los hombres y mujeres fieles. ¿Por qué? Porque ellos se criaron en ese ambiente. Porque ellos se forjaron en esa fragua. No, pastor, sí, a veces le damos más importancia a alguien que viene de afuera, que tuvo una vida desastrosa, y creemos que ese vale más que el que nunca estuvo y se sentó en silla de escarnecedores. Y a veces valoramos más al que vino, que hizo de todo con su vida y el Señor lo salvó, y no valoramos a los hijos de nuestros hermanos que están de chiquitos en la iglesia y que permanecen en santidad y que honran a Dios y a sus padres y el ministerio. Pero con el tiempo, conociendo la Escritura, entendí, claro. El Señor le dijo a David, yo quiero de tu sangre en mi trono, porque yo quiero un corazón conforme como el tuyo. Y no fue a Absalón, no fueron otros, pero Salomón estaba ahí. Y yo quiero que mi hija esté ahí. No se preocupen, no estoy diciendo que va a ser la pastora, Yo creo que el liderazgo de una iglesia lo debe llevar un hombre, no una mujer. Cuando hay una mujer llevando liderazgo es por un problema. No hay un hombre que ocupe ese lugar. Eso dice la Biblia. Otro tema, no vamos a hablar de eso ahora. Pero yo quiero que mi hija ministre las cosas al Señor. Yo quiero y entiendo que usted debe querer lo mismo por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Practiquemos la fidelidad. Trabajemos la fidelidad.
paguemos el precio por la fidelidad, porque Dios lo quiere usar a usted. Amén. A Jesús seguiré.